Vamos a buscar en nuestras Biblias, 1 Corintios, capítulo 10. El verso 11. Buenos días, hermana Sara, bienvenida, hermana. Tome asiento. Muy bien, hemos terminado estudiando los símbolos de la iglesia y hemos aprendido que, y la palabra nos dice que Cristo es la cabeza de la iglesia y nosotros el cuerpo. Él es el esposo que está esperando desposarse con la esposa. Él es la vid, nosotros somos los pámpanos. Él es el pastor, dice, y el buen pastor da su vida por las ovejas. Él es el gran sumo sacerdote y nosotros somos su reino de sacerdotes. ¿Recuerda el tabernáculo? ¿Sí? ¿Quién entraba una sola vez al año para expiar los pecados de todo el pueblo? El sumo sacerdote. Y afuera estaban todos los sacerdotes esperando, ¿no?, que él haga expiación por los pecados del pueblo. Es un tipo, es un símbolo de lo que es la iglesia. El gran sumo sacerdote es Cristo. Y nosotros, según su palabra, dice que somos llamados a ser un reino de sacerdotes. ¿Qué es lo que caracterizaba a un sacerdote para que esté delante del Señor? Tenía que tener una vida santa, una vida consagrada al Señor, ¿sí? Eso es lo que él tenía que tener. Y nosotros, como reyes y sacerdotes, tenemos también de la misma manera que tener nuestras vidas consagradas a Él. Por lo tanto, nosotros, como un reino de sacerdotes, tenemos que consagrar nuestras vidas a Él. Él es la piedra angular y nosotros somos piedras vivientes. Muy bien, ahora vamos a continuar. ¿Puedo borrar? Vamos a ver la historia ahora de la iglesia. Vamos a dar lectura todos juntos. 1 Corintios capítulo 10, el verso 11. A la voz de 3, 2, 3. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Los líderes actuales, los pastores, maestros de las iglesias actuales pueden sacar un gran provecho de estos estudios al examinar las alegrías que tenía la iglesia primitiva, al examinar las tristezas que pasaban los creyentes y los pecados que ocurrían dentro de estas iglesias. Y los puntos fuertes que tenía cada una de las iglesias no eran la misma, ¿sí? Si no leemos en Apocalipsis, vaya a Apocalipsis el capítulo 1, y vamos a ver algunas características. Empezando desde el capítulo 2, el mensaje a Éfeso, los mensajes a las 7 iglesias, y tiene estas características. Dice, yo conozco tus obras. El verso 3, y has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Y viene la exhortación, pero tengo contra ti algo. ¿Qué es? Que has dejado tu primer amor. Y luego viene la exhortación. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete.
y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Pero no todo es malo. Dice, tienes algo en tu favor, el verso 6, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Tienes algo bueno. Y el verso 7 dice, y es una exhortación a todos, a todas las iglesias, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, y viene la recompensa, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y esta característica va en las 7 iglesias. Cuando nosotros examinamos la palabra y la historia de la iglesia primitiva, vamos a aprender mucho acerca de estas fortalezas. Vamos a conocer sus pecados, sus alegrías, sus tristezas, y esto nos va a ayudar a hacer un autoexamen en nuestra iglesia y en nuestra vida. Vamos a Hechos, el capítulo 2, el verso 47. Y continuamos el estudio con lo que es la doctrina de la iglesia. Entramos ahora a lo que es la historia. Crecimiento de la iglesia neotestamentaria. ¿Qué quiere decir neotestamentaria? La iglesia del Nuevo Testamento. Cuando estudiamos el libro de los Hechos, nosotros habíamos visto iglesias. Y vamos a ver ahora el nacimiento de la iglesia en Jerusalén. ¿Cómo nace esta iglesia? Hechos capítulo 2, el verso 47. Y ya lo tienen, dice así la palabra del Señor. ¿Cómo era la vida de los primeros cristianos? Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Dónde fue que inició la iglesia? ¿Dónde se derramó el Espíritu Santo? Cuando los discípulos estaban reunidos, ¿en dónde? En el aposento alto. Porque el Señor les dice, no se vayan, ¿de dónde? El mandamiento del Señor dice, no se vayan de Jerusalén hasta que sean revestidos de lo alto. Entonces, estamos viendo la iglesia en Jerusalén. Vamos a ver primero esta iglesia. La iglesia en Jerusalén. ¿Cuándo comenzó? Cuando vino el Espíritu Santo sobre los apóstoles. Y esto es bien importante, miren. Hay un requisito para ser obispo. Dice que tenga buen testimonio, tanto dentro de la iglesia como afuera. ¿Qué quiere decir? Que las personas tienen que conocerte tal y como eres en el lugar donde te encuentres. ¿Sí?
las personas. No podemos ser cristianos aquí y estando afuera, ser, como se dice vulgarmente, filisteos. No podemos. ¿Sí? Y dice la palabra, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, ¿no? Un buen testimonio con todo el pueblo. Y el Señor, ¿quién añade a la iglesia a los que han de ser salvos? El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Quién convence de error, de pecado y de juicio? El Espíritu Santo. Por lo tanto, ¿quién te ha traído a este lugar? El Espíritu Santo, Dios. Yo, por muy buen teólogo que sea, no puedo convencer a nadie, pero sí puedo exponer la palabra de Dios. Quien se encarga de esta obra es el Espíritu Santo. Por eso es bueno estudiar la obra del Espíritu Santo. Por eso es bueno estudiar, como se dice, neumatología, ¿no? Conocer quién es el Espíritu Santo. Mucho pueblo de Dios lo ignora. Mucho pueblo de Dios no sabe quién es el Espíritu Santo. Pero cuando tú lo conoces, viene dentro de ti el temor de Dios. ¿Qué es ese temor? Es ese respeto hacia Dios. Sabes que Él está en todo lado. Sabes que Él lo sabe todo. Él escudriña lo más profundo de Dios. Él escudriña nuestros corazones. Él conoce nuestras intenciones. Sabe tus pensamientos. Y alguien puede decir, ay, qué vergüenza las cosas que pienso y digo. Pero aunque tú no creas, Dios te entiende, te comprende. Pero cuando ya nosotros sabemos, tenemos que ser prudentes en nuestra manera de conducirnos, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de vestirnos incluso. A las mujeres le dice cómo deben de vestirse, decorosamente, ¿sí? No con peinados ostentosos. A veces vamos a la iglesia como si estuviéramos yendo a, no lo sé, a una discoteca, ¿sí? ¿Cómo tiene que ser nuestra conducta delante del Señor? Nos dice en su palabra. Ahora, cuando nosotros vemos cómo comenzó la iglesia en Jerusalén, aquí vamos a ver. Estamos viendo su comienzo. ¿Dónde comenzó la iglesia? Cuando Dios añadía los miembros. Ahora, retroceda un poquito ahí, el verso 41, 2:41, dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Uf, mire, ¿con cuántos miembros comenzó? 3,000 personas. Saltemos al capítulo 15 de Hechos y ponga ahí el dedito, vamos a volver. Y seguimos en la iglesia de Jerusalén. El capítulo 15, el verso 13, el contexto nos está hablando de un concilio que se realiza en la ciudad de Jerusalén. El verso 15 dice, y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. ¿De qué estaba hablando este concilio? ¿De qué iban a hablar en ese concilio? Estaban reunidos los hermanos, ¿sí? Los que enseñaban acerca de la ley de Moisés.
¿En dónde? En Jerusalén. ¿Qué mandaba la ley? Que se circunciden, ¿sí? Que guarden el día de reposo, y esto querían imponerles a los gentiles. Pero quedan en un acuerdo. Dios conoce los corazones de los hombres y también les da el Espíritu Santo igual que a nosotros, dicen los judíos. Los gentiles han recibido el mismo Espíritu igual que nosotros. Por lo tanto, dice, nosotros no les impongamos estas cargas. Lo único que hagamos es prohibirles que coman animales muertos y de lo sacrificado a los ídolos. Que no coman carne o sangre. Y después nosotros podemos servirle también al Señor. ¿Dónde se trató esto? En la iglesia de Jerusalén. ¿Con cuántos miembros contaba esta iglesia? 3,000 miembros. ¿Quién era el pastor de esta iglesia? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién era el pastor? El verso 7, capítulo 15, verso 7 dice, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Miren, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. ¿Qué les parece? ¿Quién era el primer pastor en Jerusalén? ¿Por quién estaba pastoreado? Pedro. Y vamos aprendiendo. ¿Una iglesia necesita un pastor? Sí. ¿Anotamos los textos o están tomando apuntes? Bueno, anotemos. Hechos 2:47. Luego hemos vuelto a Hechos 2. ¿Qué verso hemos leído? 40 y... Rápido, nos hemos olvidado. Muy bien, el último es Hechos 15:7. Y Hechos 2:41. Miren, estamos yendo en un desorden, ¿no? No estamos yendo correlativamente porque queremos aprender un poco de la organización. ¿Qué hizo esta iglesia? Vaya a Hechos, nuevamente el capítulo 2, y vamos a leer el verso 43. Dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Miren, ¿qué hizo esta iglesia? Muchas señales y maravillas. ¿Qué es lo que le caracteriza a una iglesia? Los milagros que Dios hace dentro de ella. Es una señal que Dios instituye la iglesia. Ahora, en esta congregación nosotros hemos visto muchos milagros. ¿Sí? ¿Quién los hizo? ¿El pastor? ¿Los líderes? Fue Dios quien obró. Hemos visto en nuestras hermanas sanidad de quistes, el hijito de nuestro hermano Freddy, ¿no? Que tenía displasia y tenía mucha pena ellos de, ay no, ya se había pasado el tiempo, según los médicos tiene un determinado tiempo eso para ser curado, pero ahora lo vemos a su hijo sano, totalmente sano. ¿Cuántos de nosotros más recibimos sanidad en aquí?
y tantas hermanas. Son señales cuando Dios establece la iglesia. Ahora sigamos. Seguimos en Hechos, el capítulo 2. Ahora leamos el verso, desde el verso 42 hasta el 45. ¿Me ayudas, Jorge? Por favor. Perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Amén. Primero dice, todos perseveraban. ¿En qué? En la doctrina de los apóstoles, en las enseñanzas que les daban los apóstoles y en la comunión unos con otros. Jesús mismo decía, en esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. En eso se conoce a uno que es cristiano. Ahora, segundo dice, todos habían creído y estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Lo hacían por amor. Lo hacían porque querían el bienestar de su hermano. No había ninguno que padecía hambre dentro de la iglesia. Y todo lo que vendían lo traían a los pies de los apóstoles. Y ellos administraban el dinero y repartían a cada uno según la necesidad que tenían. Tenían temor de Dios. Tenían amor los unos con los otros. Y el verso 46. Hermana Salomé, de lectura el verso 46. Todos los días se reunían en el templo y en las casas partían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Qué es lo primero que hace una iglesia? Le alaba a Dios. ¿Cuál es el propósito con el cual fuimos llamados? Alabar a Dios por las cosas que hace. ¿Cuántos están a ver sanos el día de hoy? ¿Le han agradecido a Dios por un día más de vida? Aún por los problemas que tenemos debemos darle gracias a Dios, porque esos problemas hacen que nosotros volvamos nuestro rostro a Dios. Porque cuando todo va bien, nos vamos olvidando de Dios. Un problema y volvemos a Dios. La vida, ¿sabe en qué consiste? En solucionar los problemas que tenemos. En eso consiste la vida. No hay nadie que no tenga problemas. Y nosotros nos preocupamos, ¿no? Nuestra hermana Sara no vino los anteriores domingos. Yo decía, ha debido de estar con el cargo que ocupa, ocupadísima. No hay movilidad para venir, ¿no? Había bloqueos. Sí, hermano. Miren, ¿era un problema para ella? Sí. ¿Qué tenía que hacer? Solucionar ese problema. Todos tenemos problemas. Pero yo le digo una cosa, Dios nos guarda a cada uno de nosotros. ¿Sí? Mire, el capítulo 4, Hechos. Salte ahí, por favor, un capítulo. El verso 32 al 35. Dice la palabra del Señor. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común.
Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Incluso aquí nos enseña cómo se debe administrar los recursos que tiene la iglesia. Y mucha gente hace un mal comentario acerca de lo que es los diezmos, las ofrendas, cosas que no saben, no conocen. Por una mala información y por un mal testimonio de aquellas iglesias, entre comillas, ¿no?, que traen diferente doctrina. Por eso es importante conocer doctrina. ¿Qué es doctrina? Enseñanza verdadera acerca de nuestra fe, nuestra vida, nuestra conducta, establecida en la palabra. Pero cuando nos enseñan simplemente la doctrina de la prosperidad, Dios te va a dar, pacta con Dios, dale a Dios, y estamos haciendo énfasis en los bienes materiales, en los bienes perecederos, cuando Dios nos manda a predicar su palabra, el arrepentimiento de pecados, la conversión de una persona, el bautismo de una persona, porque a Dios lo que le interesa es salvar a esa persona, no llenarlo de comodidades. Usted ve a los apóstoles, cómo vivieron cada uno de ellos, cómo les da el Señor el mandato cuando los comisiona de 2 en 2. Vayan, no lleven, ¿qué les dice? No lleven ni bolsa, ni alforja, ni 2 túnicas, porque el obrero es digno de su salario. Si el Señor alimenta a las aves del campo, ¿cuánto más lo va a hacer con cada uno de nosotros? Confiemos en Dios, tengamos fe en Dios. Todo lo que estamos atravesando en este tiempo, ¿usted cree que pasa del control de Dios? Dios tiene el control en sus manos. Perdón. Antes la preocupación era porque no había movilidad, no había combustible, está todo bloqueado, no hay alimento, todo ha subido por las nubes los precios. Sin embargo, en nuestros hogares, Dios no ha hecho faltar el alimento en nuestra mesa. Ahora se viene una nueva preocupación. Ha subido el dólar, ¿no? ¿Qué más viene ahora? Todas las cosas igual van a subir. Todo eso tampoco estará bajo el control del Señor. Dios tiene el control. ¿Qué tenemos que hacer como creyentes? Confiar en Dios, orar por nuestras autoridades, que Dios les ilumine para que tomen buenas decisiones y a todos nosotros nos vaya bien por esas buenas decisiones que tomen. Y si no, aún en la adversidad, Dios nos va a guardar. Recuerda que el pastor nos dijo la anterior semana, ¿sí?, en el mensaje, ¿cuáles son las promesas de Dios? ¿Recuerda? Tantas promesas de Dios. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Dios dice, no te dejaré, no te desampararé. Como estuve con Moisés, así estaré contigo. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Cuando pases por el agua, no te anegarán, ni la llama arderá en ti. ¿Sí? Dios está con nosotros. ¿Sí? Él es Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel?
Dios está con nosotros. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Sí? Confiemos en Dios y mire, esta es la historia de Jerusalén. ¿Cómo era la iglesia? Una iglesia unida, una iglesia a la cual el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. Y vemos muchas señales y maravillas. La persecución de la iglesia, la elección de diáconos, la muerte de uno de los primeros mártires, Esteban. Y cuando usted ve la persecución de la iglesia, ahí hace su entrada un personaje que Dios va a utilizar a lo largo de la iglesia. Y en el capítulo 8 de Hechos vemos a Saulo persiguiendo a la iglesia. ¿Sí? ¿Cómo es su conversión? ¿Cómo conoce Saulo al Señor? En el capítulo 9 nos delata. Él estaba yendo con cartas para perseguir a la iglesia. ¿Sí? Por favor, gracias. Él estaba persiguiendo a la iglesia. Tenía una autorización que al que encontrare en el camino de aquellos discípulos del Señor, los metía a la cárcel. Y tiene un encuentro con el Señor. A mediodía, cuando el sol está en su punto para poder irradiar su calor. Pero una luz más brillante que el sol, dice, le aparece, ¿no? Y le dices una voz: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Mire, pero que no estaba persiguiendo a la iglesia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. Cuando la gente viene y habla mal de la iglesia, cuando persigue a la iglesia con sus malos comentarios, ¿a quién está persiguiendo? A Cristo. ¿Sí? Por eso dice el Señor: mía es la venganza, yo pagaré. Ustedes estén tranquilos, yo pelearé por vosotros. Éxodo 14:14. Hay tantas promesas de Dios, hermano. Cuando usted conoce esas promesas, anda tranquilo con el Señor. Yo sé. Job decía: yo sé que mi Redentor vive. Y al final, yo voy a estar con él. Aunque él me matare, en él esperaré. Qué seguridad, Dios mío. A veces yo veo, miren, les voy a hablar de mi familia. Veo a veces mucha fe, pero también a veces veo incredulidad. ¿Saben por qué? Porque nos falta empaparnos de lo que es la palabra de Dios. De la abundancia del corazón habla la boca. Satúrese. Me gusta ese corito que: satúrame, Señor, con tu espíritu. ¿Sí? ¿Recuerdan? Satúrame, Señor, con tu espíritu. Las alabanzas de antes, amados hermanos, eran pura doctrina, ¿sí? Pura enseñanza. No tengo nada contra los hermanos que tienen ahora los ministerios grandes, ¿sí? No tengo nada contra ellos. Sabrán por qué lo hacen así. Pero yo, personalmente, me digo, es bueno que nosotros retornemos a las sendas antiguas, donde había reverencia, temor de Dios. Una iglesia establecida por Dios, la gente venía y con respeto entraba al lugar, porque los hermanos también daban buen testimonio.
Pero hoy en día ha cambiado. La libertad que se le ha dado al pueblo de Dios se ha convertido en libertinaje. Y eso no está bien. Las cosas que se tienen que hacer dentro de la iglesia con orden y decentemente, dice la palabra. ¿Sí? Y nos falta a nosotros mucho. Pero estamos en camino. Sigamos. Saltemos al capítulo 11. Saulo se convierte de perseguidor, viene a ser discípulo. Y en el capítulo 11 vemos el informe de Pedro a la iglesia de Jerusalén. ¿Sí? ¿Quién estaba pastoreando esa iglesia? Pedro. En el capítulo 11, el verso 19 dice, miren, ahora ya cambia otra iglesia. ¿Cuál es esta iglesia? Antioquía. Ya no estamos hablando de la iglesia en Jerusalén. Dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. ¿Qué le parece? Se funda una nueva iglesia con judíos en Antioquía a causa de la persecución, dice, con motivo de Esteban. Ahora, si tú no conoces la palabra, la pregunta viene a ser, ¿y quién es Esteban? ¿Por qué fue muerto Esteban? Por supuestamente la blasfemia que había hablado. Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Blasfemia, decían, y lo apedrearon. Pero al morir él apedreado, dice la palabra, que él dijo estas palabras: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Las mismas palabras que pronunció nuestro Señor Jesucristo cuando estaba muriendo en la cruz. No les tomes en cuenta este pecado porque no saben lo que hacen. ¿Quién pone en tu corazón esas palabras? El Espíritu de Dios. Jesús inició su ministerio. Nuestro Señor Jesucristo fue lleno del Espíritu Santo y fue llevado por el Espíritu al desierto. Cuando volvió, volvió con poder. Él hizo señales y maravillas por el poder del Espíritu Santo. La primera iglesia en Jerusalén hizo muchas señales y maravillas por el poder del Espíritu Santo. Por eso a un principio decíamos, las iglesias, los líderes y todos nosotros aprendemos de estas iglesias neotestamentarias. Y la iglesia en Antioquía, miren, tenía estas características. Fue fundada a causa de esta persecución. Esteban fue muerto por su fe. Y lo que el diablo no sabe, lo que los hijos del diablo no saben, es que cuando matan a un hijo de Dios, le conceden el mayor honor que puede tener un ser humano, el morir por su Señor. No es un castigo. No es decir, ay, no, lo han matado, pobrecito, y nosotros también nos van a ir y escapemos. Yo sé en quién he creído. Antes de oídas te conocía, porque me contaban. Y dice, más ahora mis ojos te ven. Por eso es importante que tú lo conozcas al Señor, que llegues a los pies del Señor, que tengas una relación personal con Dios, ¿no? Como decía el hermano Jairo hace mucho tiempo, face to face, decía él, cara a cara con el Señor. Cuando lo conozcas a Él, nada ni nadie te podrá apartar del camino del Señor. Por eso Pablo decía, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? ¿Persecución? ¿Angustia? ¿Tribulación? ¿Problemas? ¿Enfermedades? ¿Qué te va a apartar del camino del Señor? Yo le veo a mi hermana Alejandra,
no puede caminar, tiene muchos problemas. Aún a pesar de eso, ella está en la iglesia. Y las personas dicen, ¿no? Y tal vez le han dicho, al igual que mí, si tu Dios sana, ¿por qué no te sana a ti? Si tu Dios dice, mío es el oro y la plata, ¿por qué tú pasas necesidad? ¿No le suena familiar? Perdón. Amados hermanos, al conocer nosotros la fundación de las diferentes iglesias, vamos a aprender un poco más. Ahora, el verso 21 dice, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Anotemos la siguiente iglesia. Gran número. Nuevamente, bien, anotemos. Fue fundada. ¿Qué experimentó? Nuevamente, a ver, hermana Salomé, ¿puede dar lectura? 11:21, ¿no? Sí, 11:21. El poder del Señor estaba con ellos, y así fueron muchos los que dejaron sus antiguas creencias y creyeron en el Señor. Dejaron sus antiguas. Creencias. Mire, esa versión es muy interesante, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que nosotros, antes de conocerlo al Señor, ¿qué practicábamos? A ver, recuerde un poquito. Los que han nacido en un matrimonio cristiano, Dios los bendiga, porque no han sido partícipes de adorar a demonios. Pero nosotros, sin sabernos, por la ignorancia de nuestros padres, nosotros también hemos hecho esas cosas. No conocíamos, ¿no? Pero ahora, ¿cómo han cambiado nuestra vida, nuestras creencias? ¿Sigue practicando? ¿Ah? ¿Sigue ofreciendo mesa? Hay que challar. ¿Challamos? No, ya no. Llega a carnavales. ¿Recuerda cómo era antes? Yo recuerdo que mis padres, temprano, los vecinos todos empezaban a sacar sus serpentinas, sus banderitas, adornaban a la casa, agarraban su vino, en otros hasta cerveza, y le echaban unos confites al techo. Y caía en el suelo. Eso es una ofrenda, decía. Y los niños queríamos alzar los confites, ¿no? Para chuparlos. No, eso es ofrenda, déjelo ahí. Quieren, tomen confite, y les invitaban aparte. Yo recuerdo lo que hacían. Mi madre se sentaba y le pedía al eco que le bendiga, y fumaba con el eco, ¿no? ¿Cómo se dice? Se picha, ¿no? Pichaban, ya. Y le ponía también, y el eco fumaba. Acababa el cigarrillo. Yo miraba eso, ¿no? Y decía, ¿será? ¿No será? Ya cuando lo conocí al Señor, dejé todas esas cosas. Yo recuerdo con mi hermano, tenía un elefante, tenía un equeco, agarramos, lo hicimos desaparecer. Y las mamás saben qué tienen en casa. ¿Dónde está? Y nadie ha visto. No sabíamos. No sabíamos tampoco, estábamos actuando como uno de los jueces, ¿no? Derribando altares. Dios ponía en tu corazón eso. Más adelante, poco a poco cambió, ya no se practicó nada hasta el día de hoy. Nadie en mi familia practica, a excepción de alguna de mis hermanos. Pero aún así, cambia la vida de las personas. ¿Qué experimentó? Un cambio. Ahora, el verso 24, mire, leamos. Desde el 22. Llegó la noticia de estas cosas ahí a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Escuche. Se había
ha noticiado a la iglesia en Jerusalén que también en la iglesia en Antioquía estaban sucediendo las mismas cosas y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. ¿Qué le parece? ¿Qué dio Bernabé? Un consejo. ¿Qué les dijo? Que estén firmes y le sirvan con un propósito de corazón al Señor. Las mismas señales se habían dado en la iglesia. Lo mismo había estado ocurriendo en la iglesia de Antioquía. Mire el verso 25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar ¿a quién? Mire, Bernabé ya estaba buscándole a Saulo y hallándole, le trajo a Antioquía. Ven, hermano, aquí tú nos vas a ayudar, vas a trabajar. ¿Para qué cree que lo ha traído a Saulo? Hoy en día se pone en práctica todo lo que estamos aprendiendo, pero en diferentes denominaciones. ¿Sí? Ahora, nosotros, no lo sé, si Dios nos permite que tengamos avanzadas, vamos a hacer de la misma manera también. Muy bien, pastor me dirá, pastor Carlos, usted hágase cargo de esa avanzada. Muy bien, entonces tengo que ir a trabajar a ese lugar. Y así va creciendo la obra del Señor. Ese es el propósito, ¿no? ¿Qué tal vamos a tener un grupo familiar, ¿no? Nuestra hermana Sara va a estar encargada en el lugar donde está, porque va a estar preparada, va a estar llena del Espíritu. ¿Se sienten listos, amados hermanos, para asumir una responsabilidad en la obra del Señor? Hay que prepararse. Después, el Señor preguntará, ¿a quién enviaré? Y como Isaías, heme aquí, Señor, yo iré, envíame a mí. Es lindo cantar, ¿no? Heme aquí, yo iré, Señor. ¿Saben los misioneros lo que pasa? Hay que sacarse el sombrero delante de esos siervos del Señor. Ellos han renunciado a todo, hasta sus familias. Han renunciado hasta sus vidas para darla en pro de la obra del Señor. Nosotros tenemos el privilegio de reunirnos aquí sentados cómodamente. Tenemos un estudio, tenemos un ministerio. Qué lindo. Gracias, Señor. Ellos no tienen un lugar donde sentarse. Muchas veces no tienen qué comer. Y tienen un número de cuentas, ¿recuerdas los misioneros? Y un tiempo la iglesia queríamos apoyar. Y hemos hablado. ¿A quién vamos a apoyar? ¿A los misioneros de la iglesia de la Dios Boliviana, de la iglesia Dios Boliviana? ¿A los misioneros de la iglesia Asambleas de Dios? ¿A los misioneros de tal denominación? ¿A quién apoyamos? Y no sabíamos y quedó ahí. Pero la iglesia debería de apoyar. Que Dios nos muestre con lo que tengamos, con lo que podamos, ayudar a esos siervos del Señor, porque son nuestros hermanos. Sigamos. Mire lo que dice el verso 26, 11-26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y el verso 26 dice, fueron llamados por primera vez. Mire,
aquí vamos a notar. ¿Quién trabajó? ¿A quién trajo Bernabé? A Saulo, el perseguidor de la iglesia. ¿Qué hizo Saulo con Bernabé en la iglesia? Trabajó. Les enseñaron durante un año la palabra del Señor. Fueron llamados. Saulo estaba haciendo sus primeras armas. ¿Y cuándo empieza los primeros viajes misioneros? Y llegamos al capítulo 13. Mire, ¿quién es el primer actor? ¿Qué dice el encabezado de la iglesia? Bernabé y Saulo. Después ya viene a ser el gran apóstol a los gentiles, Bernabé. ¿Así es? ¿A quién llama a Dios? A Saulo. Mire lo que dice el verso 1, capítulo 13. Había entonces en la iglesia que estaba, ¿en dónde? Ah, muy bien. Mire lo que había en la iglesia en Antioquía. Profetas, maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Quién es el que llama a la obra? Apártenme a esos hermanos. Antes que nacieses, en el vientre de tu madre yo te formé, te llamé, dice el Señor. Ya te conocía. Así que no eres un accidente. ¿Sí? Como dice, hay una canción. En el mundo lo cantan. Ay, se me fue. Pero no somos un error. No eres una mala planificación. Ahí no funciona el anticonceptivo, no es así. El Señor ya te conocía antes, ¿sí? Alguien dice, ay, yo nunca debería haber nacido. Mis padres no me quieren porque yo no era deseado. ¿Ah? No es así. Yo recuerdo, ¿no? De mi hijo José, de pequeño era bien enfermizo, chiquito, el único que nos hizo hacer vigilias con mi esposa. Y le decía, no creo que viva, le decía. Y yo recuerdo, y le decía yo a mi esposa, no, va a estar bien, no te preocupes, él va a vivir. Y aquí está con nosotros trabajando ahora. ¿Recuerdan que les decía, no se preocupen, hermano, va a haber agua? Confía en Dios. No es que yo soy profeta, yo confío en Dios, simplemente es eso. No va a faltar el alimento, eso es lo que dice el Señor. El aceite en la tinaja no va a escasear. Tenga fe, confíe en Dios. Lo poco que tienes, Él lo va a multiplicar. La familia que está rota, Él la va a restaurar. Yo haré volver el corazón de los hijos a los padres y el corazón de los padres a los hijos, dice el Señor. Es una promesa. Si la Biblia es un libro lleno de promesas de parte de Dios hacia nosotros. Si mi pueblo se humillare, dice, y se volvieren con todo su corazón, yo oiré desde los cielos. ¿Confiamos en Dios? 2 iglesias, miren, para ver sus características. Luego entramos a la iglesia en Listra
en Antioquía de Pisidia. La hora se nos fue. Mire, hablar de la doctrina de la iglesia no simplemente había sido eso. ¿Por qué estudiamos? Porque aprendemos de estas iglesias. ¿Se hizo señales? Sí. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué nos falta? Necesitamos motivarnos nosotros. ¿El pastor es toda la iglesia? No. La iglesia somos nosotros, edificados como piedras vivas. ¿Quién es la cabeza? Cristo. ¿Quién es la piedra angular? Es Cristo. ¿A quién debemos adorarle nosotros? Es a Cristo. Si el Señor te ha llamado, es con un propósito. No somos un accidente. Amén. Así que no se sienta mal. Dice, no, es que nadie me quiere. Yo soy el patito feo de mi casa. ¿Sabes lo que tú vales delante del Señor? La sangre de nuestro Señor Jesucristo. Si tú hubieras sido la única persona a la que tenía que salvar, hubiera muerto por ti. Ese es el amor de Dios. Y yo les decía las veces, no alcanzo a comprender el amor de Dios. Es muy grande. Algo que nosotros nunca vamos a poder hacer. Pero sí vamos a intentarlo, a tener el corazón de Dios. Jaime Busier lo decía en su alabanza, ¿no? Ayúdame, Señor, a mirar con tus ojos. Ayúdame a sentir con tu corazón. Ya no quiero vivir de la manera en que estoy viviendo. Ya no quiero ser igual. Quiero cambiar. Cámbiame. Que en tu corazón no haya odio, no haya resentimiento. Al contrario, haya comprensión, haya amor, ¿sí? Haya ese querer y el hacer la voluntad del Señor. Al que te maldice, bendícele. Nunca pagues a nadie mal por mal. Amén. Póngase de pie. Vamos a quedar ahí. Miren, tenemos tanto por aprender. Vamos a implementar algunos métodos diferentes para poder avanzar. Voy a hablar con mi hijo para que podamos hacer imágenes y avancemos rápido. ¿Usted ha visto la IA en su celular? ¿Cuántas enseñanzas vio? Analice, medite. No todo nos edifica, pero también nos pone alertas. Oremos. Agradezcámosle al Señor. Amado Dios, te doy gracias en esta mañana una vez más por tu palabra, Señor. Por el privilegio de darme la oportunidad de compartirla, Señor. Gracias. ¿Cómo podemos, Señor, agradecerte? Es sirviéndote, trabajando para ti, siendo fieles a ese llamado. Te pido, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos. Estamos en una etapa de preparación para poder, Señor, asumir responsabilidades más adelante. Es tiempo, Señor, de pasar el relevo. Es tiempo de delegar funciones. Es tiempo de asumir responsabilidades. Gracias, bendito Dios, por ese sentir en nuestro corazón. Y que cada uno, Señor, conforme al anhelo que hay en su corazón, tú le concedas. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Y todos juntos decimos, amén. Tomen